Y se ha dado a conocer el resultado de la prueba PISA, que es una prueba estandarizada internacional que mide a muchos países y sus aprendizajes, cómo se avanzan los aprendizajes. Esta es una prueba que se toma cada 2 años. Esta es la del 2022, comparable con la anterior y otras. Y Chile presenta un retroceso, pero si uno lo compara con otros países de la región, menos. Bueno, pero aquí hay que ver con qué se compara uno para ver la evolución, cuánto afectó la pandemia, y en fin, son cosas que tenemos que evaluar. Y por eso hemos convidado a Xavier Bani, que es investigador del CEA de la Universidad de Chile, magíster en política educativa. Xavier, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Matías, buenas noches. ¿Cuál sería el titular para ti de estas cifras del PISA que Chile participó, naturalmente? Lo primero es que la predicción de las instituciones mundiales, el Banco Mundial y de muchos, era que íbamos a tener un retroceso gigante a propósito del efecto de la pandemia. Era como que íbamos a tener 1 año y medio de retroceso en los resultados, en resultados como este en PISA. Y la verdad es que esa situación no se dio. Los resultados de Chile no tienen un retroceso. De verdad lo que hay es un estancamiento. Es la diferencia entre el 2018 y el 2022. Los resultados son más o menos similares. ¿Por qué algunos dicen que retrocedimos como 14 años? Porque es distinto cuando uno lo ve al corto plazo y al largo plazo. Es como cuando uno ve al corto plazo entre el 2018 y el 2022, fotos parecidas. Más o menos parecido. Puntos más, puntos menos, no hay diferencias estadísticamente significativas. Lo que sí es que veníamos en un sistema escolar donde teníamos resultados bajos. Esto que tú decías, ¿con quién nos comparamos? Seguimos estando, yo diría, la parte del vaso media llena, siendo los primeros en Latinoamérica. Eso tenemos los mejores resultados. Pero seguimos estando muy bajo los promedios de la OECD. Y tenemos una situación, particularmente en matemática, donde de verdad los resultados son inaceptables para un país como Chile. Y efectivamente los resultados en matemática habían tenido una alza a mediados de la década pasada, pero volvieron a retroceder. Y eso significa que, pero no ahora en esta medición, sino en las anteriores mediciones habían estado retrocediendo. Entonces tenemos más o menos los mismos resultados del 2006 en el caso de matemática. Pero en el caso de lectura y ciencia se da una situación distinta, donde no tenemos eso de que no han habido ningún avance. Entonces, esto que tú decías, lo primero es el efecto de la pandemia. Parece que las escuelas lograron el año 2022, que volvieron a clase, recuperar esas brechas de aprendizaje que se habían generado en la pandemia. ¿Cómo? ¿Por qué? Todavía no sabemos. ¿A niños y niñas de qué curso se le toma esta PISA? PISA se toma cada 3 años, no cada 2 años. ¿No era el 2018-2022? Claro, pero 2018-2022 son 4 años, porque la prueba se iba a tomar el 2021. Las matemáticas, igual que los chilenos, no es como... entonces se iba a tomar el año pasado, pero dado la pandemia, efectivamente se atrasó 1 año, la prueba se tomó el 2000. Es cada 3 años. Perfecto. La prueba, y se toma a estudiantes... Disculpa el error, tienes toda la razón. ¿No? Y se toma cada 3 años, se toma estudiantes de 15 años, que más o menos la gran mayoría está en segundo medio, debiera estar en segundo medio. Pero también hay estudiantes que están en primero medio, que están en tercero medio, pero porque es por edad, no es efectivamente por un curso. Entonces, a ver si es que se le toman los de 15 años. ¿Estará bien medido el efecto pandemia? ¿No será que aquellos niños que estaban empezando a leer primero y segundo básico, vamos a ver el efecto pandemia para la PISA en, 8, 10 años más cuando tengan los 15? Pero estos resultados son también consistentes porque los niños de 15 o niñas de 15, las cosas básicas, las operaciones, a leer, a escribir, más o menos el aprendizaje ya está. El resto es consolidar, mejorar, pulir a los 15 años, ¿o no? Pero recuerda que estos resultados son consistentes con lo que tuvimos hace un par de meses con el CIMSE, donde también lo que observamos es que a nivel de cuarto básico no hubo un descalabro como se pensaba. Efectivamente hubo un retroceso en matemáticas, pero en lectura, efectivamente en cuarto básico, el resultado no tuvieron grandes diferencias entre la evaluación pre-pandemia y la evaluación del año pasado. Entonces, y lo segundo, que es bien interesante y es una cosa que vamos a tener que investigar, es que esto es lo que pasó en Chile, porque en el mundo, efectivamente, los países de la OECD bajaron en promedio en matemáticas 14 puntos. Y nosotros no bajamos. No bajamos, claro. Es como, y hay países como Alemania, por ejemplo, que bajaron 25 puntos entre la medición del 2018 y el 2022. Entonces, es algo que vamos a tener que efectivamente investigar, porque hoy día acaban de salir resultados y todavía las interpretaciones son iniciales respecto de cómo explicamos efectivamente lo que ha sucedido. ¿Y cómo podríamos evaluar la cantidad de reformas que venimos discutiendo y haciendo en Chile? Y vamos desde el 2006, 2011, como quieras, donde la educación fue el tema central de
cientos de debates. Aquí mismo, en todas partes se discutía, se debatía de cosas muy sofisticadas, muy técnicas, muy políticas, muy ideologizadas. Hubo grandes reformas, desde gratuidad, desde los copagos, desde las particulares subvencionadas, desde el lucro. Entonces, ¿y eso afectó el resultado? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que, porque no podemos hoy día, el día 1, poder saber efectivamente los resultados. Esta prueba no está pensada para medir efectivamente el impacto de esa reforma. Y esas reformas son relativamente, sobre todo las más estructurales, han sido relativamente recientes y en educación, como tú bien sabes, sí, los efectos no son a corto plazo, no son al año siguiente los efectos que tú tienes. Entonces lo de la pandemia tampoco lo debemos esperar como efecto al corto plazo. Está bien, pero el efecto de la pandemia sí, porque efectivamente era algo que tuvimos durante mucho tiempo, no presencialidad, con clases híbridas, era una situación distinta. Pero lo que sí es que lo que podemos decir es que no tuvimos una baja significativa en los resultados. Pero eso no significa que tenemos que destapar la champaña y estar alegres, porque nosotros veníamos con una situación, efectivamente, de unos resultados que no eran los que esperábamos ni los que deseamos. Entonces, de verdad tenemos una fuerte crisis en matemáticas y es algo que debiera ser la primera prioridad o una de las primeras prioridades en educación, porque en matemáticas es algo que de verdad venimos desde hace más de una década cojeando, como tú dices, cojeando, no levantando. Tuvimos un pequeño aumento, como yo comenté recién, en algunas mediciones, pero de verdad es un tema que tenemos efectivamente un déficit muy grande. Xavier, ¿qué le dices tú a aquellos analistas y expertos que hace buen rato vienen advirtiéndonos que gastamos mucha energía en discusiones estructurales, de quién es el dueño del colegio, y hablábamos poco de lo que ocurría dentro de la sala de clase? Y cada cierto tiempo alguien decía, un experto, ojo, atendamos lo que pasa en la sala de clase, atendamos al profesorado, atendamos a los alumnos, a cómo estamos enseñando, más que voucher sí, subvención no, lucro sí, lucro no. ¿Le da algo de razón el que no mejoremos realmente en las materias y tenemos un descuido en las salas de clase? Yo lo pondría de otra manera. Yo creo que ambas cosas son relevantes y efectivamente tenemos un desafío de cómo mejorar las capacidades de nuestros docentes y nuestros directivos. Y eso efectivamente ha tenido un esfuerzo probablemente menor al que se requiere. ¿Y no debió ser antes uno que lo otro? ¿O está bien el orden de tu juicio? Yo creo que las dos cosas deberían haber sido al mismo tiempo, no es una o lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué son las dos cosas al mismo tiempo? Porque también cuando uno piensa, es como tú tienes lo que sabemos, cuando tiene un buen profesor, pero tú lo llevas a una escuela que tiene una mala infraestructura, donde hay un mal clima, donde no tiene recursos, aunque haya sido en otro colegio un tremendo profesor y haya tenido unos tremendos recursos, en ese otro colegio no va a tener un buen desempeño, porque no va a estar motivado, porque no va a tener los recursos necesarios, etc. Entonces, o las cosas estructurales, o las condiciones, o las capacidades, son ambas cosas las que requiere. Efectivamente, una vez ya hechas estas reformas más estructurales, que esperamos y efectivamente han dado fruto, porque si uno mira, por ejemplo, la carrera docente, que salió la evaluación inicial de la carrera docente, la lanzaron hace unos días atrás, una semana atrás. Y lo que muestra es que los profesores efectivamente sienten que por primera vez en muchos años efectivamente han sido reconocidos, significados, los han motivado, etcétera. Pero también muestra que hay otras cosas, como por ejemplo las estrategias de desarrollo de capacidades más permanentes, más sistemáticas, que efectivamente se han venido quedando atrás. Han tenido menos implementación, menos esfuerzo. Y la pérdida de la autoridad de los profesores, que hemos visto, no sé, muchas veces en videos que son agredidos los profesores. Vemos también la captura de algunos sectores, vimos lo de Atacama recién, que fue para llorar a mares, la captura del Colegio de Profesores, que toma de rehén a 30.000 niños durante cerca de 80 días y no les permite tener clase. ¿La sociedad no reacciona con la misma fuerza que reaccionó ante otras cosas antes? Yo creo que hubo una importante reacción a propósito de las Atacama. Después de 54 días no vimos noticias. Sí, pero... Perdón, no sé, tú tienes hijos, yo tengo. Yo creo haber... Tengo dos en el colegio también. Te aseguro que los dos reaccionamos antes del día 54. Por supuesto, si están sin clases. Por supuesto que sí. Yo creo que efectivamente lo que hay es como que hay una cosa súper importante, es como las reformas se requieren grandes reformas y se requerían grandes reformas estructurales. Pero una parte es aprobarla
tener los recursos para hacerla y otra cosa es la implementación. Y tanto más difícil que lograr aprobarla es efectivamente implementarla. Porque hay que implementarla en 10.000 escuelas, en 5.000 jardines, etcétera, en un número muy grande con muchos actores institucionales. Y en eso, en la implementación de la reforma, particularmente en la educación pública, efectivamente la gestión de la implementación de esa reforma no ha sido todo lo que quisiéramos. Y lo que tú tienes en lo otro es que también lo que nos pasa bastante en educación es que llega un nuevo gobierno y empieza como que si todo fuera de nuevo. Y es como, dale. Hoy escuchaba en un debate también en la radio a expertos que decían algo que era interesante, que así como te dije, partimos por lo estructural y la cáscara y lo regulatorio, la propiedad, los subsidios, y atendimos poco la sala de clase. Te quiero hacer otra pregunta que también puede ser una u otra. ¿No dedicamos demasiada energía y recursos a la educación universitaria y descuidamos la educación básica o escolar? Bueno, siempre es una pregunta políticamente compleja esa, ¿no? De eso se trata. Lo que yo creo es que el esfuerzo que estamos haciendo para recuperar, para poder avanzar después de esta pandemia que ha tenido estos efectos, efectivamente creo que el esfuerzo en términos financieros y de esfuerzo de foco ha sido insuficiente en los últimos años. Creo que se requeriría un esfuerzo. ¿Cuánto vale cuánto gasta Chile en gratuidad universitaria? No, insuficiente en educación escolar. En escolar. Por eso. Pero aquí en universitaria sí hemos sido generosos. No sé si hemos dedicado, porque todavía no sé si hemos dedicado demasiados recursos en educación superior o no, pero lo que sí te puedo decir es que en el mundo escolar, para reactivar, el plan de reactivación, que está bien orientado a mi gusto, tiene una cojera que tiene que ver con que se requiere algo mucho más potente. Se requiere algo que tenga mucho más recursos. Y en eso estoy de acuerdo que nuestro esfuerzo todavía ha sido muy insuficiente respecto de la recuperación de aprendizaje en el sistema escolar y en la educación parvularia. No dejemos atrás la educación parvularia, que fue muy afectada también por la pandemia. Xavier Bani, investigador del CIAD de la Universidad de Chile, magíster en política educativa. Gracias por estar aquí esta noche, Xavier. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos.